ahora debemos pasar a la tercera y última presentación de esta mesa. Me estoy refiriendo a la presentación de Omar Gonzalo Esquivel. Omar, bienvenido. El día de hoy nos va a presentar el caso del artista limeño Marcelo Cabello, que habría vivido entre los años de 1773 y 1841. ¿Consagrado criollo o surgente afroperuano? Vamos a ver qué es lo que nos dice Omar Gonzalo Esquivel Ortiz. Es licenciado en arte y magíster en arte peruano y latinoamericano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el 2012, Omar es investigador y curador de planta en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la misma universidad. Sus temas de investigación se especializan en la historia del arte peruano y virreinario republicano. Ha publicado libros como Un retrato de Bolívar, estudio introductorio a la obra del pintor afroperuano Pablo Rosas, La Fontana de Tacna, El origen y recuperación de un monumento nacional, el censo cívico, el documento censo cívico, alcaldes, comisarías, inspectores de barrio, Marcelo Cabello, el maestro grabador limeño, además de artículos sobre arte virreinal entre los años 2018 y 2019, arte 20 entre los años 2011, 2013, 2015, e historia electoral en el año 2017. Omar, bienvenido. Estamos aquí gustosos de escuchar y de conocer sobre un personaje que hoy vas a empezar a despejar sobre quién era. Y aquí estamos para escucharte. Adelante, Omar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luis. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a toda la audiencia que vea este video en vivo y también grabado. Soy investigadora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Represento en esta ponencia a este instituto. Lo que vamos a revisar el día de hoy es muy brevemente sobre el caso del artista afrodescendiente Marcelo Cabello. La idea de esta ponencia es que se pueda visibilizar la obra de Marcelo Cabello y su biografía, y sobre todo tratar de aclarar si es que existe un indicio claro de que fue afrodescendiente. Digamos que el tema que se abordó sobre Marcelo Cabello a lo largo de estos últimos 5 años, que he abordado en los últimos 5 años, han tratado de dilucidar si es que efectivamente tenía una ascendencia afrodescendiente. Antes de eso, los estudios abocados a este artista, pues solamente se limitaron a hacer una recopilación de sus obras y por lo tanto no hubo una ocupación profunda de qué raíz tenía. Entonces, por eso es que para entrar en contexto y saber por qué es relevante el nombre de Marcelo Cabello, vamos a hablar sobre los antecedentes de qué quienes han estudiado a este artista y sobre todo saber cuáles fueron los aportes antes de nuestras investigaciones, es decir, aquellos, digamos, si se quiere, el estado de la cuestión sobre este artista antes de nuestras investigaciones. Bueno, la trascendencia de la obra de Marcelo Cabello se dio a la luz en el 2003 a través de 2 libros importantes, y esto tiene que ver mucho con la importancia de la disciplina artística del grabado. Sabemos que hay una importancia sobre la pintura, escultura, la arquitectura también, como 3 grandes ramas del arte, de las artes plásticas, pero no sobre el grabado, no mucho, excepto en los últimos recientes 40, 50 años. Dado que recién se ha dado importancia al arte del grabado, también su estudio histórico. Entonces, en estos 2 libros que ocupan el estudio del grabado virreinal entre los siglos XVI y XIX, y también del grabado republicano, se abordó un poco la obra de Marcelo Cabello. Un poco, sobre todo, en el segundo libro del grabado republicano de la autora Nana Leonardini, pero sobre todo
una recopilación bastante nutrida y que puso en el campo y sobre todo que puso en la discusión de la historia del arte peruano las obras de Cabello, ¿no? O sea, en otras palabras, se dio a conocer a Cabello en el libro del doctor Ricardo Stavridis, El grabado en Lima Virreina. Bien. Ahora, eso nos planteó que este artista vivió dentro de una época de definiciones, ¿no? Definiciones de la identidad, definiciones sobre la nación, el tránsito de un sistema a otro, el virreinato hacia la república. Entonces, ya de por sí, era muy relevante saber cuáles eran estas propuestas y cuál era su postura, cuál era la postura del artista respecto a este proceso tan complejo, ¿no? Y sobre todo desde el ámbito estrictamente limeño, ¿no? Bueno, ahora, sigamos entrando en contexto. ¿Qué es el grabado? Mencioné que era una disciplina artística. Bien, en el Perú solamente se oficializó su enseñanza desde 1950 aproximadamente, los 40 a través de instituciones como Bellas Artes y en los 60 a través de la Universidad Católica, ¿no? A partir de ahí se oficializó la enseñanza. Antes se practicaba el grabado en el Perú, pero no había una enseñanza institucional, sino más bien casi de manera de taller, ¿no? De boca a boca, ¿no? Digamos, la enseñanza era de tipo gremial, ¿no? Entonces, a ver, veamos aquí. El grabado al buril. ¿Qué cosa es el grabado al buril? Tengamos lo siguiente, la siguiente idea, ¿no? Si tenemos un papel y un sello, tenemos una matriz y esta matriz se impregna sobre, digamos, una hoja, ¿no? Y este diseño tiene que haber sido elaborado por un grabador. En el caso de la imprenta, estamos hablando de hace años atrás, de siglos atrás, tenía que elaborarse la matriz en un material bastante duro, que puede ser cobre, bronce, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la matriz que es de cobre. Imaginemos que sea una matriz que existe en realidad, existió y fue elaborada por Cabello, es de 17 por 22, es una pequeña lámina, y esa pequeña lámina lo que hace el grabador es atacar con el buril a manera de una aguja y tratar de darle el diseño en esa lámina. Una vez que está preparada la lámina, la matriz, se utiliza en la imprenta y ya se puede imprimir la cantidad necesaria de ejemplares. Bueno, entonces, después de haber hecho el diseño sobre la placa, lo que se hace es entintar y después imprimir en la hoja, ¿no? Entonces, para que se vea el trabajo bastante minucioso del grabador, he tomado una muestra aquí de un solo centímetro cuadrado, donde se observan las tramas y sobre todo este valorado para poder dar efectos de sombras, efectos de iluminación en este pequeño grabado que representa al Cristo Nazareno. Bueno. Así tenemos otros detalles, el rostro del Cristo, una torre que está en el fondo que representa Jerusalén, etcétera, ¿no? Entonces, es así como trabajaba un grabador del siglo XIX. Por cierto, entre el siglo XVII al XIX no hubo cambios sustanciales en la forma de trabajar de los grabadores. Por lo tanto, este grabado, esta imagen que vemos aquí, que nos muestra la apariencia de un taller de grabado, era básicamente la del siglo XIX y también finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, ¿quiénes intervienen en un taller? Bueno, no solamente el grabador, sino también sus ayudantes. Incluso es un taller de varias personas, ¿no? Entonces, esto es un factor importante que vamos a hablar más adelante, porque nuestra inferencia sobre la identidad afrodescendiente de Marcelo Cabello se basa justamente en que tenía como colegas y sobre todo como ayudantes a afrodescendientes. Bueno, la recopilación que hizo Ricardo Stavridis incluyó, por ejemplo, la hoja de la coca, que se incluyó en el mercurio peruano, por ejemplo, para que se pueda ilustrar los beneficios que en ese momento representaba la hoja de la coca en la explotación minera, para que puedan resistir, bueno, la mano de obra indígena. Bueno, se publicitó las facultades de la hoja de coca y a Marcelo Cabello lo llamaron para que haga este grabado. Es uno de los primeros que fue registrado de su mano. O, por ejemplo, lo llamaron para hacer esta serie de imágenes, por ejemplo, planos, donde se representaban los nuevos caminos que se estaban construyendo en el gobierno de O'Higgins, ¿no? En el gobierno de Virrey O'Higgins. Así, por ejemplo, era tan minuciosa la forma en la que dejaba sus imágenes Marcelo Cabello que se puede comparar e incluso hay una conservación de la cultura visual del virreinato, del proceso del virreinato a república a través de sus grabados, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. O, por ejemplo, tuvo la posibilidad de establecer una clientela con
la hermandad, la congregación de Nuestra Señora del Agua, ¿no? Es decir, con los jesuitas, ¿no? En esos momentos los jesuitas estaban todavía expulsados, pero todavía tenían presencia a través de las congregaciones que habían subsistido, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la de la Señora del Agua. O, por ejemplo, cómo se le llamó para que haga los planos para el proyecto del nuevo panteón que antecedió al cementerio general, ¿no? Que hizo después Matías Maestro. Entonces, él está involucrado, Marcelo Cabello está involucrado con la élite limeña. Entonces, la pregunta es, bueno, para los investigadores en su debido momento era tácito de que este artista era criollo, era o bien descendiente español, ¿no? Pero poco a poco, cuando fui introduciéndome en el tema, lo que me percaté es que tenía una raíz afrodescendiente. Estoy pasando muy rápido las imágenes porque yo creo que el tiempo es bastante corto y lo que vemos es la producción de Marcelo Cabello, que se involucró también con el gobierno independiente, por ejemplo, hizo el gran sello El Protectorado, es decir, en la imprenta oficial del Estado, él fue el principal artífice, ¿no? El que llevó, por ejemplo, al grabado el primer escudo nacional, ¿no? Entre otros, también incursionó en la caricatura y bueno. ¿Qué sucede con Marcelo Cabello? Que cuando indagamos su ascendencia, él resultó ser un afrodescendiente. Y al ser un afrodescendiente de padre afrodescendiente y sobre todo de madre indígena, su madre era Petronila de la Llave y más bien su padre era Doroteo Cabello, que era catalogado en ese momento como Sambo. Lo más natural es que la descendencia, es decir, el propio Marcelo Cabello, sea una suerte de chino, ¿no? En las categorías de castas del siglo XVIII-XIX. Pero no fue así. En realidad, después de haber encontrado la partida matrimonial de los padres, lo que pudimos encontrar también es que en la partida matrimonial del mismo grabador, él ya se nombra como español. Entonces, ¿por qué se genera esa contradicción? Bueno, tal parece que tiene que ver con una dinámica social en donde los artistas o los grabadores o los pintores, incluso esto forma parte de otro estudio que también pude realizar, tenían un mecanismo de ascendencia social, una movilidad social a través de contraer matrimonios, a través de personas, mujeres, que o pertenecían a su mismo estamento o pertenecían al estamento en ese momento dominante, ¿no? Entonces, por esa razón, bueno, es que en este libro de Marcelo Cabello, donde participamos una serie de investigadores, que se publicó en el 2009, el cual dividimos en dos partes, es donde damos a conocer la biografía documentada del artista. Por un lado, la biografía documentada del artista y por otro, el catálogo razonado, donde hemos analizado pormenorizadamente cada uno de las obras que ha realizado Cabello. Bien, entonces aproximadamente sí. Discúlpame, 2 minutos, por favor. Ya, tengo registrado, aquí estoy con un cronómetro y me indica que tengo 4, pero si tú me dices que tengo 2, no hay ningún problema, lo voy a hacer más acelerado todavía. El matrimonio del abuelo paterno indicaba que de por sí el abuelo ya era afrodescendiente. El papá del grabador también era afrodescendiente. El mismo grabador era afrodescendiente. Pero ¿qué pasa? Una vez que encontramos el testamento de su madre, de la madre de Cabello, resultó que él era adoptado. Y eso dio un giro completamente a la investigación. La idea era preguntarnos si era efectivamente afrodescendiente, cómo una pareja de una indígena y de un sambo iban a tener a un hijo criollo. Eso no era muy coherente, no era muy consistente. Así que en un censo de 1813 pudimos encontrar que en un domicilio ubicado en la mitad del tiro de calles que se ubicaba entre las Trinitarias y San Francisco, es decir, muy cerca de lo que hoy día es el Congreso de la República o por ahí por San Francisco, se estableció el taller de los Cabello, ¿no? Y ahí estuvo, por ejemplo, Marcelo Cabello, estuvo Petronila de la Llave, su madre, Doroteo Cabello y Francisco Cabello de 13 años, perdón, de 19 años. ¿No? Y es interesante porque cuando indagamos acerca de quiénes eran estos, el ayudante, asimismo también tenía a su cargo Marcelo Cabello a esclavos, también eran afrodescendientes. Entonces, ¿cómo podría ser posible que se dé la figura de que un grabador
sea adoptado por un afrodescendiente, tenga a la vez ayudantes en su taller que sean afrodescendientes y no sea él mismo un afrodescendiente. Lo más probable es que haya sido hijo ilegítimo, ¿no? Entonces esa es la hipótesis que nosotros lanzamos. Entonces esto resulta interesante porque en la mayor parte de la trayectoria de Marcelo Cabello, él trata de disimular su ascendencia. ¿Por qué? Porque está a fuerza de no ser contratado por el Estado. Sucede que los grabadores, por lo general, necesitaban conseguir un empleo en la Casa de Moneda. Y en la Casa de Moneda, pues, no era posible que se contraten a afrodescendientes. Y eso estaba normado. Entonces, por esa razón, él sublimaba su identidad, ¿no? Y en ninguna parte se puede observar exactamente si es que él era afrodescendiente, excepto en los documentos relacionados a su casamiento, su descendencia, etc. Ahora, por otra parte, sí es interesante notar, y esto también se pudo visibilizar en el libro que hemos publicado, que él sí tenía una fama, ¿no? Y una fama que fue cuestionada muchas veces, ¿no? Fue cuestionada por ejemplo, el gobierno del virrey Abascal. ¿Por qué? Porque se decía que no era posible que un grabador tenga la capacidad para hacer una tipografía en el Perú. ¿A qué me refiero? A que en ese momento la tipografía solamente era hecha en Europa, pero Marcelo Cabello fue el primero que pudo realizar una tipografía en el Perú. Por ejemplo, en 1734 se realizó la tipografía Caslon y Marcelo Cabello a él le encargaron que haga la primera tipografía en Sudamérica, sobre todo en el Perú, que resultó para el Peruano Liberal, ¿no? Un diario muy crítico contra el gobierno de Abascal. Entonces estaba también inmiscuido en intereses y de esa manera se visibilizó el trabajo de Cabello. Gracias a los documentos y especialmente a la revisión de algunos documentos que pertenecen a Pares, por ejemplo, que es la plataforma del Archivo de Indias, hemos podido acceder a los documentos en los que se señala que Domingo de Ayala, por ejemplo, era un descendiente de español y bueno, absorbió su trabajo. Quedó invisibilizado Marcelo Cabello y más bien él salió visibilizado, Domingo de Ayala, ¿no? Entre otros grabadores que también tuvieron una trascendencia oficial, pero no Marcelo Cabello. Entonces, ese es el sentido de esta ponencia, ¿no? Hacer visible que Cabello trabajó de la mano con grabadores criollos, pero pudo solventar su propio oficio con sus méritos propios, ¿no? Y eso se deja ver hasta el día de hoy a través de los libros de historia del arte, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, lo que he venido a hablar el día de hoy. Gracias.